Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y, más específicamente, en el universo de uno de nuestros actores turcos favoritos. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. El título dice que ha confesado todo y ha desatado el caos, y créanme, las implicaciones son fascinantes. Así que si son fanáticos de Kerem, si siguen de cerca las noticias del espectáculo turco, o simplemente les gusta estar al tanto de los dramas y las revelaciones jugosas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta bomba de información, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un simple clic, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutamos crear para ustedes. Así que no se olviden de ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El titular es explosivo: Kerem Bürsin confiesa todo y desata el caos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha confesado Kerem Bürsin? ¿De qué tipo de caos estamos hablando? Pues bien, según lo que hemos estado recopilando de diversas fuentes, rumores y, lo más importante, de las propias palabras del actor, parece que estamos ante una revelación que podría cambiar la percepción que muchos tienen de él y de su carrera. Para entender la magnitud de este caos, primero debemos contextualizar. Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en Turquía y en muchos otros países, gracias a su carisma, su talento actoral y, como no, su atractivo físico. Hemos visto su evolución en series como Güneş y Beklerken, donde saltó a la fama, y más recientemente en producciones que han consolidado su estatus de estrella. Pero detrás de las cámaras, en la vida privada de una figura pública, siempre hay historias y a veces, esas historias salen a la luz de formas inesperadas. La confesión de la que se habla no es algo menor. Se rumorea que Kerem Bürsin ha abierto la puerta a aspectos de su vida personal y profesional que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano o incluso ocultos. Estamos hablando de posibles revelaciones sobre relaciones, sobre decisiones de carrera, o quizás sobre presiones y desafíos que ha enfrentado en la industria. El caos que menciona el titular podría referirse a la reacción del público, de los medios, e incluso de personas involucradas en estas confesiones. Una de las áreas donde estas confesiones podrían generar más revuelo es en su vida sentimental. Como es habitual con las celebridades de su calibre, sus relaciones siempre son objeto de intensa especulación. Si Kerem ha decidido hablar abiertamente sobre algún aspecto de su pasado o presente en este ámbito, es muy probable que esto genere un torrente de comentarios, opiniones y, por supuesto, debates apasionados entre sus seguidores. Imaginen las conversaciones que esto puede desatar. ¿Quién es? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo afecta esto a su imagen pública? Pero no todo se trata de romance, ¿verdad? Las confesiones de un actor también pueden girar en torno a su trayectoria profesional. ¿Ha enfrentado Kerem Bürsin momentos difíciles en su carrera que ahora decide compartir? ¿Hay algún proyecto del que se arrepienta o algún personaje que le haya marcado de una manera especial y que ahora quiera explicar? La industria del entretenimiento, especialmente la turca, es conocida por ser bastante competitiva y exigente. Es posible que Kerem haya querido compartir cómo ha navegado por estas aguas, las decisiones difíciles que ha tenido que tomar, o incluso las colaboraciones que han sido más significativas para él. El caos también puede ser una metáfora de la incertidumbre que generan estas revelaciones. Cuando una figura pública como Kerem Bürsin decide confesar todo, es porque probablemente ha llegado a un punto en el que se siente cómodo o necesita liberar algo. Esto puede desestabilizar las expectativas que teníamos sobre él, obligándonos a reevaluar nuestra percepción de su persona. Y eso en sí mismo puede ser un pequeño caos para todos los que seguimos de cerca su trayectoria. Para profundizar un poco más, es importante considerar el medio a través del cual se ha hecho esta confesión. ¿Ha sido a través de una entrevista exclusiva? ¿En sus redes sociales? ¿Quizás en un documental o un evento público? La forma en que una confesión sale a la luz puede amplificar o matizar su impacto. Si ha sido en un canal de YouTube propio, por ejemplo, Kerem tendría un control total sobre el mensaje, lo que podría indicar una intención muy clara de comunicar algo específico y sin filtros. Si nos basamos en la intensidad del titular, podríamos estar hablando de algo que trasciende la simple anécdota persona.
Podríamos estar ante una confesión que afecte a su imagen de marca, a sus futuros proyectos, o incluso a su relación con el público. A veces las confesiones honestas, aunque generen un caos inicial, a la larga pueden fortalecer la conexión entre un artista y su audiencia, al mostrar una faceta más humana y vulnerable. Ahora, es crucial abordar con cautela este tipo de noticias. En el mundo del espectáculo, los rumores y las interpretaciones pueden ir muy lejos. Siempre es importante tratar de verificar la información y buscar fuentes confiables. Lo que nosotros les traemos aquí es una interpretación basada en el titular y en lo que la información disponible sugiere. El verdadero alcance del caos y la naturaleza exacta de la confesión dependen de los detalles que Kerem Bürsin haya decidido compartir. Podríamos estar hablando de que Kerem ha hablado sobre algún malentendido en su vida personal, alguna disputa profesional que se ha resuelto o que aún está latente, o incluso sobre sus luchas internas y cómo las ha superado. Cada una de estas posibilidades tiene el potencial de generar un gran impacto. Por ejemplo, si Kerem Bürsin confiesa que en algún momento de su carrera se sintió presionado a tomar decisiones que no iban con él, esto podría generar un debate sobre las exigencias de la industria y la importancia de la autenticidad para los artistas. Si habla de relaciones pasadas o presentes, podría reavivar viejas polémicas o crear nuevas dinámicas en su vida personal y profesional. El término caos es una palabra fuerte. Sugiere desorden, confusión, o una alteración significativa del statu quo. Para que un titular así sea justificado, la confesión de Kerem Bürsin debe tener un peso considerable. No estamos hablando de un simple desliz o un comentario menor. Estamos hablando de algo que, al ser revelado, ha sacudido los cimientos. Podríamos imaginar varios escenarios. Quizás Kerem ha confesado secretos sobre sus relaciones más públicas y mediáticas, lo que podría generar un aluvión de comentarios y especulaciones sobre las personas involucradas y la veracidad de las versiones. O tal vez ha revelado detalles sobre su salud mental o sus batallas personales, lo que, si bien podría ser impactante, también podría generar una onda de apoyo y empatía por parte de sus seguidores y, al mismo tiempo, desatar debates sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Otra posibilidad es que la confesión esté relacionada con su carrera y haya revelado información sensible sobre cómo funciona la industria, o sobre conflictos con productores, directores o colegas. Esto podría tener repercusiones significativas en su futuro profesional y en la forma en que se le percibe en el ámbito laboral. Lo interesante de este titular es que nos deja con la intriga. Confiesa todo es una frase que promete transparencia total, y desata el caos, nos advierte de las consecuencias. Sin tener los detalles exactos, solo podemos especular, pero es precisamente esa especulación lo que hace que estas noticias sean tan adictivas. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin es un artista con una base de fans muy leal y numerosa. Cualquier declaración importante que haga, especialmente si es de carácter personal o profesionalmente revelador, va a tener un eco considerable. La forma en que reacciona el público ante estas confesiones, si lo apoya, si lo critica, si genera división, todo eso contribuye al caos del que hablamos. Es posible que esta confesión sea un acto de liberación para Kerem, una forma de tomar el control de su narrativa y de presentarse ante el público de una manera más auténtica. A veces los artistas sienten la necesidad de despojarse de las capas de misterio o de las expectativas que la fama impone, y optan por compartir aspectos de sí mismos que antes consideraban privados. Este tipo de eventos mediáticos nos invitan a reflexionar sobre la relación entre las figuras públicas y su audiencia. ¿Hasta dónde tenemos derecho a saber sobre la vida privada de las celebridades? ¿Cuándo una confesión se convierte en un deber público y cuando es simplemente una expresión privada? Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles, y la situación de Kerem Bürsin podría ser un nuevo punto de debate en estas discusiones. El impacto de estas confesiones también dependerá de la coherencia que tengan con la imagen pública de Kerem Bürsin hasta ahora. Si revela algo que contradice fuertemente lo que sabíamos de él, el caos será mayor. Si por el contrario, lo que confiesa refuerza aspectos que ya intuíamos o admirábamos, el impacto podría ser más positivo, aunque igualmente significativo. En resumen, el titular Kerem Bürsin confiesa todo y desata el caos, sugiere que el actor ha realizado una declaración importante y reveladora que ha generado una considerable reacción y potencialmente un desorden en el panorama mediático o en su vida personal y profesional. Las especulaciones apuntan a posibles revelaciones sobre su vida sentimental, su carrera o sus luchas personales.
La magnitud del caos dependerá de la naturaleza exacta de la confesión y de la respuesta del público y de los medios. Esperamos que esta explicación les haya dado una idea más clara de lo que podría implicar este impactante titular. Si ustedes han visto o leído algo más sobre este tema, o si tienen sus propias teorías sobre qué pudo haber confesado Kerem Bürsin y qué tipo de caos ha desatado, nos encantaría escucharlas. Déjenos sus comentarios aquí abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de irnos, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean seguidores de Kerem Bürsin o que disfruten de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir recibiendo todo nuestro contenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.